Hola amigas y amigos, bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos al espacio casero y subversivo que hemos diseñado para todos ustedes, Floralicia Anzola y un servidor, de manera de poder superar la censura que nos fue impuesta en Venezuela. Esto es Al Punto y Seguimos, y son las 7 en punto de la mañana, la hora que nos une a todos los venezolanos, independientemente del lugar del planeta donde nos encontremos. Este espacio, Al Punto y Seguimos, llega a ustedes a nombre de Casa de Cambio Zoom, la mejor opción para enviar y recibir dinero. Pues bien, para el día de hoy les tenemos una edición especial de Al Punto y Seguimos. Vamos a conversar con el economista Luis Vicente León, quien es el director de la encuestadora Data Analysis, sin duda una de las más prestigiosas y consolidadas empresas de opinión, de sondeos de opinión en nuestro país. Luis Vicente, gracias por concedernos estos minutos en conexión. Encantadísimo siempre. Luis Vicente, recién en el pasado mes de julio, hace poca cosa, casi un mes, salieron a la calle a tomar el pulso del país, pues a tomar una serie de preguntas. Y de allí se han desprendido resultados bastante interesantes. ¿Cuál es el que a ti más te ha llamado la atención? Bueno, son como varias cosas importantes, ¿no? La primera, yo creo que independientemente de que la encuesta muestra una caída de unos 6 puntos porcentuales para el nivel de soporte popular de Juan Guaidó, sin embargo, su nivel de soporte actual se mantiene en más de 49%, es decir, la mitad del país, muy lejos de cualquier otro líder, primero opositor, pero sin duda muchas veces o varias veces más alto que la popularidad de Maduro. Y entonces eso, aun cuando es cierto que el tiempo afecta, sin duda, la conexión popular de Guaidó en la medida en que no se logra el resultado esperado o prometido, que es la salida o el cambio de gobierno, es un mito la tesis de que Guaidó está destruido, que nadie lo quiere, que hay que cambiar ¿Hay algo? Sí. la oposición, el liderazgo. Es decir, no parece que eso es lo que la población esté diciendo. Hay algo, Efecto, perdona la interrupción, Luis Vicente, pero es que hay algo que me llamó la atención. Sigue siendo el líder político que tiene más aprobación que rechazo, porque los otros, y quisiera que me explicaras por qué se da ese fenómeno tan curioso, si bien tienen un nivel alto, los que están más cerca de él tienen un nivel alto de aprobación, pero es más alto el rechazo. ¿Por qué se da esa circunstancia? sí, el proceso político ya lo habíamos visto desde el año pasado. Todo lo que fue los resultados en los procesos electorales, que al final terminaron en mucha decepción por parte de la población, generó una especie de desconexión entre la masa, entre la población opositora y sus líderes y también sus instituciones. Entonces ocurrió un fenómeno muy interesante, que era atípico, y es que Maduro no logra recuperar terrenos, pero los líderes opositores también caen. Y lo único que crece es como el escepticismo, la apatía, el rechazo por todo. Y así terminamos el año 2018, con un rechazo a todo lo que se presentaba al frente. Había desconfianza generalizada. Guaidó aparece, irrumpe en el escenario político en enero y aparece como una especie de outsider deseado. Una cosa muy interesante, porque en realidad Guaidó no es un outsider, es un diputado en su segundo ejercicio en la Asamblea Nacional, proveniente de un partido, además podríamos decir que el partido radical de la oposición, Voluntad Popular, o sea que para nada se puede decir que es un outsider, está completamente dentro del sistema político, pero para la gente era un actor nuevo, desconocido, y le dio como esperanzas, frescura, con su juventud, precisamente con el hecho de ser desconocido
generó una esperanza nueva. Y entonces le dieron la oportunidad soportando su propuesta de cambio, porque evidentemente la mayoría de la población venezolana quiere cambio y rechaza al gobierno de Maduro. Pero no sentía que la oposición tradicional era la que le podía generar ese cambio. Entonces, tú veías que los líderes opositores habían perdido soporte popular y tenían altísimos niveles de rechazo entre los opositores y los no alineados políticamente. Guaidó resuelve esa ecuación con un alto nivel de popularidad que arranca en 61% en enero y con un bajísimo nivel de rechazo inferior al 30% que se concentra fundamentalmente en el chavismo. En el chavismo, digamos, pro Maduro y en el chavismo no pro Maduro, que rechazan a Guaidó por definición. Eso ha subido un poco, pero de nuevo sigue siendo Guaidó el único actor que genera esperanzas positivas sin los costos del pasado, que es lo que cargan o traen o arrastran el resto de los líderes opositores. ¿Quién es el que está más cercano a Guaidó? Sí, Leopoldo López es básicamente el actor más cercano. Por cierto, hubo un punto un poco especial en la medición del mes de julio, de junio, que había registrado el impacto de los eventos del 30 de abril. 1 de mayo. Esos eventos del 1 de mayo movieron mucho la opinión pública. Y mucha gente dijo en ese momento que la aparición de Leopoldo López en La Carlota y alrededor de Guaidó y todo esto, muchos lo criticaron e incluso pensaron que la aparición de Leopoldo López tenía algo que ver con el fracaso del intento de salida del gobierno en ese momento. La verdad, primero, no tiene absolutamente nada que ver el no éxito de la estrategia en La Carlota con Leopoldo López. Simplemente el sector militar no estaba realmente alineado y no se mostró a favor del cambio, por lo tanto era imposible sin el sector militar concretar ese proceso. Por tanto, no tiene nada que ver con Leopoldo López. Pero lo segundo, que es más interesante, es que lejos de lo que la gente dijo, sobre todo en redes, que por cierto no siempre tienen que ver con lo que realmente es la matriz de opinión en Venezuela, las redes decían que Leopoldo López había asumido un costo con esa salida y la verdad es que lo que vimos en la encuesta de junio es que Leopoldo López logra subir, no bajar, en términos de popularidad. Subió cerca de 15 puntos porcentuales en el mes de junio con respecto al mes anterior. Y lo que ocurrió es que había subido porque la gente le daba algo así como las gracias por la valentía. Incluso, aunque no había sido exitoso el evento, era una acción rebelde, irreverente, un actor que estaba preso y sale a la calle, que reta al poder. Y eso, de alguna manera, le da cierto nivel de prestigio, recordando que en política no hay muertos y que todos los eventos pueden cambiar el nivel de respaldo popular. Sin embargo, ya en esta última encuesta, ese nivel que había subido se retrocede y regresa a su nivel original. Muy bien, me llamó la atención, mencionaste a Voluntad Popular como el partido radical de la oposición, y en efecto lo fue en su momento, pero hoy por hoy parece ser que es un partido que cohabita, que colabora con el régimen, en fin, toda esta serie de calificativos no precisamente nobles. Y el sector radical pasa a estar en otro lado, sobre todo con mucha sonoridad, mucho volumen en las redes, que es el sector a cuya cabeza está María Corina Machado. Eso según la visión de ellos. Eso según la visión de ellos. Pero en tu medición, ¿cómo queda este otro sector? ¿Y cuánto peso real están haciendo en la opinión pública del país? Bueno, mira, obviamente cuando decía que era el partido radical me refería a los partidos relevantes en términos de soporte popular. Hay partidos más radicales, por supuesto, que Voluntad Popular. 20 Venezuela es muchísimo más radical en su propuesta, también Alianza Bravo Pueblo. Pero desde el punto de vista numérico, realmente en el mapa de instituciones, en el mapa de partidos, digamos, Voluntad Popular es infinitamente más fuerte que cualquiera de ellos. Y también
Primero Justicia y también Acción Democrática, son los grandes partidos que conforman la mesa unida. Esos tres partidos, digamos que cuatro partidos, si incluimos básicamente en algún momento podemos incluir también al partido de Rosales, mezclado con lo que podría ser los hipermoderados de Falcón. Es decir, ese proceso es donde están los partidos numéricamente relevantes. No está ahí 20 Venezuela, no está ahí Alianza Bravo Pueblo. Sin embargo, sí está María Corina Machado, porque hay que separar el nivel de respaldo popular que puede tener el partido. 20 Venezuela tiene un bajísimo nivel de respaldo popular, no aparece en la lista de partidos relevantes, pero sí aparece María Corina, de hecho aparece de tercera y en algunas oportunidades se ha ubicado en la segunda posición. Por encima de Leopoldo su propuesta, digamos, su propuesta radical, que la gente sí identifica perfectamente con ella, tiene algún nivel de soporte. No es mayoritario, por supuesto, repito, el mayoritario hoy prácticamente solo es Juan Guaidó, y además es Juan Guaidó no relacionado con voluntad popular, que es muy interesante. La mayoría de la gente que soporta, que respalda a Juan Guaidó, ni siquiera reconoce claramente que él es un dirigente de voluntad popular, o que está aliado con Leopoldo López, que forma parte de su mismo grupo. Para la mayoría, Guaidó es un actor, de nuevo, distinto, un outsider, es un actor diferente, mucho más vinculado con sus compañeros de generación, esa generación del 2007, exacto, de los estudiantes, etcétera, que con Leopoldo López o con voluntad popular. Entonces, para ellos, digamos, hay una confusión, un poco, es confuso, porque para ellos, de nuevo, Juan Guaidó es un tipo nuevo. Pero no es verdad, sabemos que Juan Guaidó es un dirigente de voluntad popular, que es un partido relevante, pero que Juan Guaidó supera claramente por su característica de outsider. Ahora, si nos detenemos un momento en el liderazgo chavista, ¿cómo están frente a estas observaciones que nos has dado, frente a estos datos, las figuras de Maduro, Cabello, Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez, Padrino López, en fin, ¿cómo están? Sí, hay algunas verdades y algunos mitos alrededor del liderazgo chavista. La verdad es que el liderazgo chavista es claramente minoritario, muy lejos del nivel de soporte popular que tiene Juan Guaidó, e incluso lejos de la mayoría de los líderes relevantes de la oposición, considerando Juan Guaidó, Leopoldo López, María Corina Machado, Enrique Capriles y Henry Falcón, que son como los líderes que aparecen con algún nivel de soporte popular en Venezuela dentro de la oposición. Todos ellos triplican prácticamente, bueno, Juan Guaidó quintuplica, pero el resto triplica o duplica la popularidad de los líderes opositores, empezando por el más fuerte de los líderes chavistas. El más fuerte de los líderes chavistas es Maduro, sigue siendo Maduro. En esta última encuesta, sus niveles de aceptación popular se ubican entre 12 y 13%. Por cierto, un poquito más alto que en mayo. En mayo está alrededor de 10, pero 12, 13 está prácticamente dentro de los errores muestrales. O sea, estamos hablando de que Maduro se ubica en un nivel de soporte popular que debemos ubicar entre 10 y 15%. Pero ¿qué pasa con los líderes alternativos del chavismo? Fíjate que mucha gente piensa... ¿Quiénes son esos líderes alternativos? Se hizo una fantasía de que en las negociaciones ya casi que se estaba negociando quién era el líder del chavismo que iba a participar en las elecciones, porque obviamente Maduro no iba a ser. Primero, eso es falso. Nunca estuvo planteado en las negociaciones políticas, no ha estado planteado jamás quién va a ser el candidato chavista. Pues eso es como que tú te sentaras a negociar con el chavismo quién va a ser el candidato opositor. O sea, el candidato chavista lo deciden los chavistas y el candidato opositor lo deciden los opositores. Eso no se negocia. Claro. Lo máximo que tú podrías negociar en las negociaciones políticas es si está dispuesto o no a que Maduro se mantenga en poder y que además participe en las elecciones presidenciales. Tú puedes tratar de negociar eso, lo cual, por cierto, te va a llevar
a un resultado que conocemos, y es que el chavismo jamás va a negociar la salida de Maduro del poder antes de una elección. Pero bueno, la idea o la tesis era que habían actores hiperpopulares en el chavismo y que por supuesto el chavismo iba a tirarlos al ruedo porque les podían incluso ganar a la oposición. Consideramos, por ejemplo, el caso de Héctor Rodríguez. Y si, cuando tú chequeas el nivel de aceptación popular de Héctor Rodríguez es alrededor de 10%. Nada. Que, por cierto, no es muy distinto al nivel de respaldo popular de Padrino López y tampoco es muy distinto al nivel de respaldo de Diosdado. Si tú comparas Diosdado con Héctor Rodríguez, la oposición te diría que esos son dos personajes completamente distintos. Incluso algunos opositores te podrían decir decir algo bueno de Héctor Rodríguez. Pero eso no es lo que se refleja en las encuestas. No, Mosca, no es que no se refleje que el tipo pueda tener algunas cualidades. Lo que no se refleja es soporte popular. Tiene el mismo soporte que los líderes más radicales del chavismo, como Padrino López y Diosdado Cabello. Ahora, Luis Vicente, algo que me llamó mucho la atención. El chavismo, aún inclusive en los momentos más opacos ya del madurismo, mantenía un piso constante alrededor del 20 y tanto por ciento. Era lo que se consideraba el chavismo duro, el chavismo patria o muerte, etcétera, etcétera. Pero esa cifra ha bajado a 11-12%. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se dio esa caída tan importante? Sí, y es bien importante decir que no se refiere solamente al nivel de popularidad de Maduro, porque sí ha habido algunos momentos en el que el chavismo es más fuerte que Maduro. Y Maduro tiene el mayor costo del desastre de su gobierno. O sea, la razón fundamental por la que Maduro tiene apenas 12-13% de aceptación popular es que el gobierno obviamente es terriblemente malo y que la calidad de vida de la población se ha deteriorado dramáticamente y ese deterioro se lo culpan a Maduro. A lo mejor en el futuro pueden aparecer algunos otros culpables de la amplificación de la crisis, pero hoy es clarísimo quién es el responsable. Para la mayoría de la población el responsable de la crisis de Maduro y por lo tanto rompe cualquier conexión con la población. Y sus intentos de rescatar popularidad, por ejemplo, los CLAPS, que son bien importantes en términos de penetración, que tuvieron hasta el mes anterior, habían tenido una penetración superior al 80%. En este momento, en la última encuesta baja a 70 y pico por ciento, es decir, pierde cerca de 10 puntos porcentuales, lo que indica que el gobierno comienza a tener algunos problemas probablemente para obtener la mercancía que le permita sostener el nivel de penetración de los CLAPS, pero sigue siendo muy elevada. Y con eso, en el pasado, Chávez lograba popularidad, rescataba popularidad con las políticas sociales. Maduro no rescata popularidad, no logra aumentar. Lo que tiene Maduro con las políticas sociales, con los CLAPS, con los bonos, es control social. Genera miedo en la población de perder lo que está recibiendo, de perder lo que él le está dando, que representa una cosa muy importante en la vida de la población más pobre, pero no logra ser popular. Lo que sí ocurrió es que Maduro fue capaz de pulverizar también el nivel de soporte popular del chavismo, y es lo que estamos viendo. Es decir, el partido se fue al pico. Las instituciones chavistas, incluyendo la Asamblea Nacional Constituyente, todas están al nivel de 10%. Los líderes chavistas, todos están a nivel del 10%. O sea, que no hay lo que había en el pasado, una dicotomía entre Maduro y el chavismo. Todos están afectados y en un pésimo nivel de soporte popular. Fíjate, Luis Vicente, hay algo que me llama la atención. El régimen se ha descarado como una dictadura cruel, sanguinaria, asesina. Es decir, tenemos el caso de Fernando Albán, el caso del capitán Acosta Arévalo, tenemos el informe de la señora Bachelet, tenemos las denuncias del general Christopher Figuera, del general Hugo Carvajal, y además de esto están no solo los narcosobrinos llamados así, sino el caso de los hijos de Cilia Flores, que han sido sancionados y señalados
por la administración Trump, por no citar, en medio del narcotráfico, que una de las figuras cimeras de tu régimen está considerado entre los narcotraficantes más buscados del mundo. Esos elementos criminales han hecho mella de alguna manera puntual en la visión que tiene el país de Maduro y su régimen. Sí, claro todo es un conjunto de factores que afectan la conexión de Maduro y del chavismo con la población y de los líderes. Hay una falta total de confianza en el liderazgo chavista, hay una falta de confianza en la revolución, hay un deseo de cambio claramente mayoritario en los venezolanos. Pero sí tendría que decir que cuando exploramos, no solamente en encuestas, sino también en los estudios cualitativos, en los focus groups, en las entrevistas profundas, chequeamos el tema de corrupción, todavía no es el asunto central en la evaluación política de la población. Puede serlo en el futuro, pero hoy realmente la gente los castiga más porque el país está destruido, porque su calidad de vida está en el piso, porque se han empobrecido, sí, porque se deterioró la infraestructura, porque no tienen futuro, porque sus hijos se tuvieron que ir, emigrar, para tratar de salvarse, de protegerse o de ayudar. Entonces, el factor que más afecta a Maduro es la crisis y el empobrecimiento que ha representado su gobierno para la población venezolana. Ese es el factor central que explica su pérdida de conexión popular. La corrupción es sal y pimienta, pero la carne es la crisis. Luis Vicente, un detalle muy pesimista que refleja este estudio de ustedes en Data Analysis es que casi la mitad de la población ha pensado o está pensando seriamente en emigrar, en irse. La diferencia es pequeña entre los que a toda costa quieren quedarse, pero que casi la mitad del país quiera tirar la toalla Sé que la metáfora no es correcta ni exacta, pero que quiera irse. Irse es una manera de decir, aquí ya no hay más nada que hacer. Quiero saber si esa es la lectura del deseo migratorio y dos, ¿qué implica un número tan alto de venezolanos que quieran partir? Sí, bueno, lo primero es decir que este es el número más alto que hemos registrado en los 33 años, 33 años de análisis. Nunca habíamos llegado a un nivel de esta magnitud. El nivel más alto registrado previamente había sido 30% el año pasado. Y el año pasado, cuando llegó a 30%, además, cuando tú preguntabas qué porcentaje de la población en efecto había hecho un trámite concreto para poder migrar, eso te llegaba a un 12% de la población que había averiguado, que había investigado, que había buscado información, etc. Hoy tenemos más de la mitad, la mitad de la población que te dice que se iría del país, que se quiere ir del país. Pero además, un dato contundente es que más del 25% de los venezolanos han hecho alguna búsqueda, algún contacto para entender su posibilidad. Eso indica que además resta, que es muy importante, que es que ya salieron 4 millones de venezolanos. O sea, esta encuesta está hecha sobre los venezolanos que viven en Venezuela. O sea, ya hubo una migración de 4 millones, que podía haber sido entre el 10 y 15%, más o menos, 15% de la población venezolana. Por lo tanto, ya se fue ese 15%. Y tú, con los que quedan, vuelves a obtener que la mitad te está diciendo que le gustaría irse. Y que 25% te dice, o más de 20%, te dice que está buscando una opción. O sea, si tú proyectas por el número de búsqueda y suponemos que otro 5% concreta esa decisión de migración, ¿no? Yo, siendo un número conservador, o sea, estamos hablando de que todavía nos falta otro 1,5 millones de venezolanos que pudieran estar al borde de migración en los próximos 12 meses.
Bueno, eso es un número espeluznante para terminar de concretar unos 5,5 millones de venezolanos, pero además este 1,5 millones que pudiera en todo caso ser susceptible a migración, además es un migrante mucho más pobre, Claro. es un migrante de estrato más bajo, es un migrante que va normalmente a los países vecinos y que representa una agudización de la crisis, ahí sí, crisis humanitaria que se genera en los países receptores, porque para ellos, o sea, no es lo mismo un migrante que va a Estados Unidos o que va a España, que son sociedades grandes y ricas, que tienen la capacidad de absorción, donde los venezolanos que migran son venezolanos que trabajan o que consiguen trabajo, que se integran, que pueden de alguna manera vivir dignamente en ese país. Eso no es lo que pasa con los migrantes en muchas ciudades de Colombia o de Ecuador o de Chile, porque por muy bien que puedan estar esas economías, no tienen la capacidad para recibir, en el caso colombiano, 2 millones de personas. Así. Obviamente desequilibra, y es lo que tú ves en Medellín, cuando vas por la calle y consigues prácticamente en cada semáforo una familia venezolana, además normalmente una mujer con un niño chiquito y un cartelón en un, ¿cómo se llama?, cartón, donde dice soy venezolana, ayúdame. Bueno, eso representa sin duda un problema central para el país receptor. Yo entiendo que esos países estén claramente preocupados por lo que está ocurriendo. Y Vicente, te agradezco inmensamente que nos hayas concedido estos minutos en la mañana de hoy, muy interesante, desgarrador sin lugar a dudas, pero no deja de ser muy interesante todo lo que nos has revelado de los resultados de este último estudio en el país. Muchísimas gracias, Luis Vicente. Encantado, gracias a ustedes. Luis Vicente León, economista, director de Data Analysis. Y bien, hemos llegado así al final de esta edición especial de Al Punto y seguimos nuestro espacio casero y subversivo que llega a ustedes a nombre de Casa de Cambio Zoom, la mejor opción para enviar y recibir dinero. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible y un buen y reparador fin de semana.